Buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Reanudamos con este nuevo curso el ciclo de conferencias que organiza la Academia con el título de los miércoles con la Academia y en este caso con la conferencia del profesor Jiménez Murillo. Evidentemente todos los que estamos aquí conocemos a Floro, pero una breve presentación. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, doctor en Filosofía y psicólogo por la Escuela de Psicología. Toda su carrera académica dedicada a la docencia de investigación y también a la gestión. Ha sido director de departamento, vicedecano, decano y autor de innumerables publicaciones científicas fruto de su investigación. Hoy nos va a hablar de Marx y la psicología. Y, por supuesto, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de entrar en materia, me vais a permitir que os confiese dos cosas. La primera, mis sentimientos de agradecimiento y de desazón. De agradecimiento porque cuando pensaba yo verme compartir esta tribuna, ¿no?, con eminencias que me han precedido y que me seguirán. Estoy yo muy orgulloso y me siento muy honrado por estar aquí esta tarde, pero también experimento desazón en el sentido de una cierta inquietud interior por nuestra altura, ¿no?, de lo que la Academia exige y correr el riesgo de que él y mis compañeros de Academia pues se arrepientan de haber elegido y de pertenecer a esta Academia. Como tantos y tantas de mi generación, mi conocimiento de Marx es autodidacta y, como demostraré, muy elemental. Estudié filosofía en los años 60 y a mí en la facultad no me explicaron nunca más, ni tampoco a Hegel. Con Sergio Rabelais, del que igual un clarísimo recuerdo, llegaba hasta Kant. Y bueno, pues ahí se quedaban casi todos, ¿no? De manera que a Marx, sin entenderlo demasiado, pero hablábamos de una forma clandestina, digamos, a Marcuse, a Ray y esa gente, ¿no? Y cuando estudié en la década siguiente políticas, pues sí me hablaron de Marx. Había unos cuantos PNN, algunos llegó a catedrático, nada menos en Galicia, de estructura económica, eran todos del ciclo de José Luis San Pedro. Un día sí, y a la semana siguiente también, predecían la ruina inmediata, pero ya después de Navidades o después de Semana Santa del capitalismo. Era una profecía muy alentadora y simultáneamente decían que Max Weber era un fascista. O sea que tampoco de política se quedó un conocimiento demasiado profundo de Marx. Consecuencia de todo ello es algo en lo que no voy a entrar y ellos saben mucho más que yo de esto. Es de una lamentable circunstancia histórica y es la nula recepción y la falta de una tradición intelectual del darwinismo en España, del positivismo y también del marxismo. Es decir, no hemos tenido aquí en nuestro país nada que siquiera, por ejemplo, Gramsci, ¿no? Y la dictadura, claro, no era precisamente el ambiente apropiado, ¿no?, para que surgieran intelectuales marxistas. Tan solo pues, unas cuantas figuras, Sacristán, mi amigo Jacobo Muñoz, Castellano Pino, el que devorábamos los estudiantes, el propio Tierno Galván, pues mantuvieron viva una pequeña llama de presencia y de recuerdo del pensamiento marxiano. Durante el año 1983, centenario de la muerte de Marx, nunca mejor dicho, las astucias de la razón dispusieron, estaba entonces Felipe González en la presidencia del gobierno y don Francisco Bustelo, el rector de la Complutense, que las 5 universidades
madrileñas de entonces, junto al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y Ciencia y otros organismos, confluyeran y patrocinaran la celebración durante todo el año de un curso, conferencias, mesas redondas, etcétera, que dieron lugar a un mamotreto de casi 1000 páginas conmemorando el centenario del nacimiento de Marx. A partir de entonces, no ocurre con el Quijote, Marx desapareció de la escena y este año, con motivo del bicentenario, pues los fastos han sido mucho más breves, ¿no? Este verano descollaron sus religiones de más. Gracias a las buenas gestiones de mi decana Nieves Rojo, se organizó una jornada también de análisis del pensamiento marxiano, Palestín, Chicago, etc. La semana pasada, durante toda la semana, se ha celebrado un magno congreso internacional organizado por la Complutense y por la Fundación de Investigaciones Marxistas, que con docenas de actividades, ¿no? Y que concluyó el sábado. Y el sábado mismo, el último día del Congreso de Psicología Social que celebramos cada 2 años, lo de esta área de conocimiento, también se celebró una mesa redonda donde tuvo un lugar importante Marx y la psicología. Bueno, el próximo 13 de noviembre se va a celebrar con la participación de María de Salda y de Yocar Quintero una mesa redonda también de homenaje de la Facultad de Psicología a este gigante del pensamiento. A mi juicio, y así participaron, ¿no? la dirección de la academia y también a la serie de las gracias, la Academia de Psicología de España no podía quedar al margen, ¿no? de esta efeméride. Cuando se escriba la intrahistoria de la academia, pues los historiadores tendrán que contar, ¿no? Que relatar, bueno, pues un día determinado como es hoy, la academia rendió, aunque muy modestamente, homenaje a Marx. Bueno, el título de mi intervención, que tanto le gusta al profesor Guillamón, permite, entre otras cosas, en su propia simplicidad, un cierto juego semántico. Pues cabe hablar de las contribuciones de Marx a la psicología, más bien a la psicología social. A las otras psicologías, pues ahí tenéis un apunte en la hoja que os ha repartido, y sobre todo a la psicología social, como digo. Pero también las contribuciones de la psicología y del psicoanálisis, vamos a ser generosos, al conocimiento de la personalidad del propio Marx. De ambos asuntos trataré a continuación, de forma que mi discurso os trae 2 grandes partes. En primer lugar, algunos comentarios sobre la figura personal de Marx, poniendo de relieve la necesidad, si es que no se ha hecho ya, que yo no lo sé, de una especie de psicobiografía, ¿no? de perfil psicológico a partir de la información disponible, si es que ya no se ha hecho, que, insisto, no sé si en Alemania o en Estados Unidos algún marxólogo que ha llevado a cabo esta tarea. Y en segundo lugar, trataré de poner de manifiesto algunas ideas del propio Marx que, modestísima opinión, pues tienen vigencia y han contribuido a enriquecer el acervo de conocimiento de ciertas áreas de la psicología. Concretamente, estas 4 ideas. En primer lugar, un análisis del trabajo como categoría fundamental, insisto, como categoría fundamental de la existencia en lo que podemos denominar la antropología marxiana. En segundo lugar, la alienación como contribución importante sociopsicológica o psicosociológica de Marx, ¿no? a nuestra área de conocimiento. En tercer lugar,
su explicación del comportamiento individual, del comportamiento del individuo concreto de carne y hueso. Y por último, si alguien quiere casar, como decía aquel, pues más en tanto que funda nada más y nada menos que de la psicosociología del cognitivo. Todo naturalmente de modo telegráfico como las circunstancias demandan. Yo, como Einstein, como Newton, como Marx, no conozco las tecnologías del PowerPoint, etc. Entonces, perdonadme porque tengo que leer, yo no me sé de memoria de lo que voy a decir. Y como creo que el mejor homenaje a un autor es leerlo, pues trataré de apoyar con textos del propio Marx y citas de sus obras lo que argumente, sin olvidarme de las comillas, naturalmente. El Marx, como de cualquier otra persona, y esto lo utilizó Castillo de Pino hace ya tiempo, es posible distinguir tres grandes dimensiones: la dimensión pública y la privada o la íntima, y discusión si lo íntimo es un reducto de la personalidad distinto a lo privado, pero no vamos a detenernos en ello. De la primera, de la pública, sabemos mucho, o bastante, y de la segunda, psicológicamente más interesante, está, que yo sepa, insisto, por hacer una psicobiografía. En efecto, existe un Marx público, universalmente conocido, un genio capaz de sintetizar en un único discurso a Hegel, a Ricardo, al socialismo francés y al mesianismo judío. No sé quién definió el genio como aquel capaz de vincular y de conectar áreas aparentemente desconectadas entre sí. Si vale esta definición, obviamente Marx fue capaz de sintetizar en un discurso único estas áreas que hasta que él escribió estaban separadas, ¿no?, entre sí. Fue un personaje exaltado, claro, por su amigo Engels, dice, el hombre más odiado de su tiempo, pero también redenunciado y llorado por millones de trabajadores desde las minas de Liberia a California. Y también por eminencias poco sospechosas de simpatías marxistas. Por ejemplo, a Isaiah Berlin, ningún pensador ejerció sobre la humanidad una influencia tan directa, deliberada y profunda como Karl Marx. O Mario Bunge, es el pensador político más influyente de la historia. Y Steven Pinker, en su reciente obra en defensa de la Ilustración, dice: sus ideas transformaron la vida de millones de personas en el siglo XX. Por lo pronto, y en esto hay acuerdo entre sus principales biógrafos, Marx fue, ante todo y sobre todo, un revolucionario, un heredero de la Ilustración, expulsado por ello de Alemania, de Bélgica y de Francia. El manifiesto comunista supera en influencia, según algunos especialistas, a las 95 tesis de Lutero, a la Declaración de Independencia norteamericana o a la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa. En la esfera privada, las autorizadas biografías, la clásica de Meilling, luego de McClellan, de Sperber, la recientísima de Steinman Jones, nos escribe un joven estudiante en Bonn y en Berlín, juerguista, muy amigo de la jarana, gran bebedor, lo fue toda su vida, amigo de gente tan peligrosa como los ateos jóvenes hegelianos de izquierda, que ante la desesperación de su padre abandonó la carrera de Derecho por la de Filosofía y de hecho hizo su tesis doctoral sobre Demócrito y Épico. Su forma de trabajar era extraordinariamente caótica, desordenada, aunque muy meticulosa. Pasaba de unos temas a otros sin concluir los anteriores, nunca entregó los artículos y libros en la fecha pactada, probablemente debido a esa meticulosidad y a su proverbial
capacidad crítica. Dijo Marx, toda ciencia sería superflua si las apariencias externas coincidieran directamente con la esencia de las cosas. Y también, la experiencia cotidiana solo percibe la apariencia engañosa de las cosas. Seguramente Demócrito aprendió la distinción presocrática entre doxa y platónica, entre doxa, opinión, y ciencia, la episteia. Como quiera que sea, creo que fue Paul Ricoeur el que calificó a Marx como maestro de la sospecha, junto a Nietzsche y a Freud. Los tres sostuvieron que lo auténtico, lo verdadero, lo real, siempre subyace por debajo de la superficie, por debajo de las apariencias. Y recuerdes el título de muchas de sus obras, de Marx: Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, Crítica de la política y de la economía política, Contribución a la crítica de la economía política, Crítica del programa de Gotha, etc. De trato difícil, bronco, por decirlo suavemente, tuvo sonadas peleas con antiguos amigos. Se peleó y dejó de hablarse con Proudhon, con Lassalle, con Bakunin, y realmente solo tuvo un amigo, que fue Federico Engels. Vivió una romántica, incluida el efecto Romeo y Julieta, historia de amor con Jenny, 4 años mayor que él, con la que tuvo, y tras superar dificultades, finalmente se casó. Escribió poemas y cartas, un punto cursiones, por ejemplo. Puesto que no puedo besarte con mis labios, te beso con mis palabras, te dice una de ellas. Un matrimonio extraordinariamente sólido, a pesar del episodio que los marxianos y marxistas ocultan, de que tuvo una hija, como ha salido con Helen, la criada, ¿no? Y rápidamente pues se hizo cargo del niño, el pobre Engels. Aunque al final fue Engels, le dijo a la hija, mira, el padre del niño fue tu padre, no yo. Por lo demás, fue un padrazo al que adoraban sus hijas y sus hijas a él. Llega a sus hijas. Usando el lenguaje marxiano, sus condiciones materiales de existencia fueron verdaderamente dramáticas e incluso trágicas. Salvo alguna herencia no muy cuantiosa, fue pobre durante toda su vida. Nunca cobró un salario fijo, acosado por deudores, llegando a empeñar o malvender seres básicos de su hogar. Solo la ayuda económica de Engels le permitió sobrevivir. Es admirable como se dice ahora, formidable resiliencia de este hombre, escribiendo incansablemente día y noche. Diríase que su patria fueron las bibliotecas, mientras asistía al fallecimiento de sus 4 hijos pequeños. Una salud pésima la acompañó siempre, sobre todo en sus últimos años. La muerte de Jenny lo debilitó física y psicológicamente, y a los 2 años de su fallecimiento, él mismo falleció apaciblemente sentado en su silla. La psicohistoria es una disciplina poco conocida entre nosotros. Creo el profesor Piguillos, como no, se interesó por ella durante algún tiempo, y Marañón, sin saberlo, seguramente escribió tratados psicohistóricos en su biografía de Tiberio y de Antonio Pérez. Los análisis de Freud sobre Leonardo y luego sobre el presidente Woodrow Wilson, en colaboración con el Pastor Wooley, un libro de texto, un auténtico odio, como reconoció el propio Freud, son el origen de esta, entre comillas, ciencias que ha elaborado una biografía de, entre otros, Lutero, Gandhi, Robespierre y sobre todo Hegel, incluyendo, como suele pasar con las perspectivas psicoanalíticas, en reduccionismos inaceptables. Bien, esto a cuento porque con el auxilio de un juego de lenguaje no necesariamente psicoanalítico,
Hay, a mi juicio, dos datos biográficos de Marx que merecerían, si no se han hecho ya, un análisis en profundidad para una cabal comprensión de su compleja personalidad. Uno, las pésimas relaciones que tuvo con su padre, de hecho se negó a asistir a su entierro, y su frustrada aspiración a ilusión de ser profesor de universidad. Y ahí lo dejamos para pasar a las aportaciones, a segunda parte de la aportación de Marx a la psicología. Marx es uno de los padres fundadores de las ciencias sociales, junto a los sabios moralistas escoceses, Ferguson, etc., Saint-Simon, Spencer, Tocqueville, los psicólogos de las multitudes, Le Bon, etc. Para decirlo pronto, es un autor clásico, es decir, perteneciente al relativo, dice el Diccionario de Lengua Española, perteneciente al relativo al momento histórico de una ciencia en el que se establecen teorías y modelos que son la base de su desarrollo posterior. Se han propuesto varios criterios, recordad el libro de Carlo Calvino, que acreditarían como clásico a un autor. Por ejemplo, que su pensamiento trasciende a su tiempo, el amplio campo de aplicación de sus ideas, nada fue igual tras conocer sus obras y, en fin, y me importa subrayarlo, un clásico siempre es y ha sido objeto de interpretaciones diferentes y aún contradictorias. Francisco Rico dice que un clásico es aquel que todo el mundo conoce sin necesidad de leerlo. Pues también me pasa eso con Marx. Bueno, en las interpretaciones de Marx, ahí está el clásico libro de Gillens, los marxismos, y como los más acreditados autores marxistas, desde Lucas Adorno, de Althusser a Poulantzas, pasando por Perry Anderson o Edward Thompson, han polemizado ferozmente a veces sobre asuntos tales como si la obra de Marx es ciencia social o doctrina revolucionaria, si predomina el determinismo hegeliano o el voluntarismo, si hay ruptura o continuidad entre el joven Marx hegeliano humanista y el Marx maduro, el científico, el economista del capital. Un joven estudioso, yo creo que el mejor conocedor de Marx en nuestro país en la actualidad, se llama César Rendueles, lo ha expresado muy bien. Dice Rendueles: la obra de Marx es un yacimiento arqueológico con diferentes estratos, con materiales ligados a circunstancias históricas, coyunturales, apuntes personales, ensayos fallidos y textos no pensados para su publicación. Leer a Marx, concluye, es siempre decidir qué Marx leer. Todo lo cual es una vez más aconsejable el sabio consejo de Aristóteles en su Ética a Nicómaco, libro primero, capítulo 3, 1094b. Con los que nos dedicamos a este oficio de las ciencias sociales, pues deberíamos contar y tener siempre presentes. El consejo es que no hay que exigir idéntica exactitud en todas las ciencias, sino solo aquella compatible con la naturaleza del tema. Yo os ruego que tengáis presente, muy presente, ese consejo en todo lo que siga a continuación. Como es sabido, la cabal comprensión o explicación de la conducta de un sujeto es inseparable del conocimiento de sus circunstancias, en las que vivió Marx son conocidas, unos tiempos en verdad revolucionarios. Revoluciones políticas, la de 1848 en Francia y Alemania, la Comuna de París, apoyada resueltamente por Marx, con un costo de 30.000 muertos, la Primera Internacional, los movimientos obreros, etc. Revolución industrial, con la invención del ferrocarril, del motor eléctrico, del telégrafo.
revolución económica, con el nacimiento, nada menos que del capitalismo industrial, una revolución social, consecuencia de los colosales problemas sociales generados por los procesos de urbanización, higiene pública, desempleo, enfermedad, analfabetismo, delincuencia, salud física y mental y espantosa miseria, descritos descritos por Marx, Engels, Dickens o Tolkien. Revolución científica, basta de los nombres de Darwin, de Pasteur, de Maxwell. Revolución filosófica, además de Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, la enorme, gigantesca figura de Hegel, sin cuya comprensión es difícil entender a Marx. Y algo decisivo en nuestro tema, nacen las ciencias sociales como tercera cultura, como vía intermedia entre la gloriosa y enorme literatura realista del siglo XIX, Balzac, Dickens, Stendhal, Tolstoy, Galdós, etc. Y las prestigiosas ciencias naturales que acabo de citar. La psicología científica se encuentra entre esas disciplinas, claro, ya sabéis, Weber, Fechner, Bain, Kuhn, Broca, von Helmont, pero también la charlatanería de Mesmer, la fenomenología legal de Spurzheim o el espiritualismo antidarwinista. No está documentado, al menos que yo sepa, que Marx se interesara o conociera algo de la psicología de su tiempo. Lo que sí parece claro es que detestaba a la psicología como Comte y como origen, entre otros padres fundadores de la sociología. Dice en el tercer manuscrito, la psicología es incapaz de convertirse en ciencia real con verdadero contenido. No sé qué psicología, pensando más. El micro funciona mal porque no hay... Es que tampoco quiero patronadas, ¿no? Es que yo solo voy acercando y observar separarlo. Por último, en textos factores, ¿no?, del siglo XIX, y ya sé muy telegráfico, es inevitable citar lo que podemos llamar el impulso de igualdad. El impulso de igualdad que permea, ¿verdad?, todo el siglo XIX y sale en el XX. Recordad, el contrato social comienza con esta frase: el hombre ha nacido libre y por todas partes se encuentra encadenado. Y en una carta del 27 de enero de 1790, el presidente George Washington, al presidente de la Asamblea Nacional Francesa, le expresa su simpatía y confianza en que, al extenderse por el planeta los lazos de fraternidad, igualdad y libertad, cesarían la envidia, los celos, el egoísmo y la hostilidad en el planeta. Vayamos entonces con el trabajo, que es el punto segundo. El trabajo, voy a tratar de argumentarlo, otros lo han dicho antes, claro, es la categoría fundamental de la antropología marxiana. Escribe Marx en la ideología de Marx. La primera premisa de toda existencia humana y también, por lo tanto, de toda la historia es que los hombres se hallen en condiciones de poder vivir. La vida como realidad radical de orden. Para vivir, añade Marx, hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. Satisfechas esas necesidades, que hoy llamamos básicas o primarias, emergen nuevas necesidades superiores, postmaterialistas, las llamó Ingresar hace años. El 17 de marzo de 1883, el día del entierro de Marx, al que asistieron 11 personas, Engels sintetizó la ley de la evolución histórica que su entrañable amigo había descubierto con estas palabras: antes de dedicarse a la ciencia, al arte, a la política, los hombres necesitan comer, beber, etc.,
La producción de los medios materiales de vida es la base sobre la que luego se desarrollan las instituciones del Estado, el arte, la religión, la cultura, etc. Esa producción de medios materiales de existencia se lleva a cabo mediante el trabajo. El trabajo, escribe en el Capital, es ante todo un proceso entre el hombre y la naturaleza en el que el hombre regula, realiza y controla su intercambio con la naturaleza. En este proceso, a la par de actuar sobre la materia exterior a él y transformarla, transforma su propia naturaleza. Y en otro pasaje leemos: al producir su modo de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida. Finalmente, Marx se apresura a subrayar el carácter constitutivamente activo, intencional del trabajo humano. Recordad el célebre texto: hay algo en el que peor arquitecto aventaja a la mejor abeja, y es el hecho de que antes de ejecutar la construcción de las celdillas, las proyecta en su cerebro. Estas tesis materialistas son extraordinariamente importantes y anticipan lo que hoy conocemos, que es la acción, la actividad, la conducta, lo que al cabo configura la esencia humana, física y mentalmente. Lo que hacemos construye nuestros circuitos neuronales. Nuestro cerebro plástico es modelado por el ambiente. El cerebro es un producto ecológico. La alfabetización amplía y fortalece las conexiones sinápticas. La interpretación de Hamlet cambia la psicología del actor o de la actriz. Y tan evidente es que los hombres deben trabajar para vivir como la diversidad histórica de sus actividades. El neandertal de Atapuerca, el esclavo egipcio, el sofista ateniense, la artesana medieval, el poeta romántico, el obrero fordista, el tractorista manchego, ciertamente transforman su cuerpo y su espíritu de muy distintas maneras. Como diría Wittgenstein, sus formas de vida determinan sus muy diferentes pensamientos, sus muy distintos juegos de lenguaje. En efecto, cito, no es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida lo que determina la conciencia. El trabajo nos lleva directamente al tercer punto, la alienación marxiana. Tras casarse en 1843, superando, como he dicho, grandes obstáculos, el efecto Romeo y Julieta, el joven matrimonio de Jenny y Marx debe exilarse a París, donde nace su primera hija. Es allí donde escribe los manuscritos de economía y filosofía que no se publicaron hasta 100 años después, en 1932, causando un enorme impacto en la interpretación, hasta entonces canónica, digamos, del pensamiento marxiano. Es precisamente en los manuscritos donde ya aparece el tema de la alienación. Según el diccionario de la lengua española, el término alienación incorpora, entre otros, estos dos sentidos. En primer lugar, una limitación o condicionamiento de la personalidad, impuestos, insisto, impuestos al individuo o colectividad por factores externos, sociales, económicos o culturales. En segundo lugar, es un estado mental. Es un estado mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad. En Foucault, sus locos los llama alienados y el psiquiatra y otros se llama alienista. De modo que la alienación se nos aparece como una vivencia psicológica de extrañeza respecto al propio yo, un sentimiento de ser otro, de no vivir en sí mismo. Y esa experiencia es generada por determinadas situaciones o estructuras externas al individuo.
situaciones y estructuras que podrán ser alienantes, pero nunca alienadas. Se trata pues de un concepto de naturaleza sociopsicológica, de una experiencia suscitada por una situación concreta que nuestro asunto, y es importante subrayarlo, es precisamente la fábrica textil inglesa. La fábrica fue el nuevo espacio físico y temporal creado por la revolución industrial en la producción de mercancías. Desde el último tercio del siglo XVIII se construyeron miles de ellas en Londres, Edimburgo, Glasgow y las principales ciudades inglesas y en Manchester. Aquí, en una fábrica de Manchester, trabajó durante bastantes años Engels. Esa fábrica era propia de su papá que era millonario, y allí trabajó llevando la noble vida, el vuelo de Engels, que por el día pues era un ejecutivo eficaz, etc. Y por las tardes-noches se dedicaba a ir por las fábricas y los barrios de Manchester, conectando con círculos izquierdosos, y donde encontró una de sus numerosas y primeras amantes. Las condiciones de trabajo de la fábrica eran ciertamente infernales, espantosas, y fueron descritas fielmente por Owen, Tocqueville, Dickens, Engels y el propio Marx. Describe Marx: a las 4 de la mañana, niños de 9 a 10 años son sacados a la fuerza de sus sucias camas y obligados a trabajar por la simple comida hasta el horario de la noche. En El Capital leemos: masas obreras apiñadas en la fábrica son organizadas militarmente. En su condición de soldados industriales rasos, son puestos bajo la supervisión de toda una jerarquía de suboficiales y oficiales. No solo son esclavos de la burguesía, sino que son esclavizados a diario y a toda hora por la máquina, por el capataz y sobre todo por el propio fabricante burgués individual. En síntesis, simplificando inevitablemente, dice Marx que en la fábrica textil inglesa el trabajador, niños y mujeres incluidos, experimenta una vivencia psicológica primordial. En su tarea se siente indefenso, extraño, ajeno, tanto respecto al proceso como al producto de su trabajo. En cuanto al proceso, y a diferencia del artesano, su actividad es distante, lejana. No se siente, diríamos hoy, realizado en ella. Escribe Marx: trabaja para prolongar una existencia animal, comer, beber, reproducirse. El alejamiento de su genuina naturaleza humana le hace, comillas, huir del trabajo como de una peste. Y añade: el obrero solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Es él cuando no trabaja y cuando trabaja no es él. En este contexto, yo creo que es oportuno que, si no lo conocéis, escuchéis este pasaje de El padre del capitalismo, de Adam Smith, que es un profesor de filosofía moral, y que, hablando precisamente de la actividad fabril, en 1736 escribe lo siguiente: la comprensión de la mayor parte de los hombres es formada necesariamente por su ambiente. El hombre cuya vida consiste en ejercitar unas pocas operaciones sencillas, cuyos efectos son siempre los mismos, no tiene ocasión de ejercer su comprensión. Pierde el hábito de ejercitarla y llega a convertirse en un ser tan estúpido e ignorante como es posible a una criatura humana. Y en cuanto al producto de su trabajo, también las cosas que produce le resultan ajenas al obrero. Él mismo se siente como una mercancía más, fabricando objetos que no le pertenecen, de cuyo valor se apropia el capitalista, al que se ve forzado a vender su fuerza de trabajo por un miserable salario de subsistencia.
incrementando así la riqueza y el poder de su explotador. La versión marxiana del Capital es su análisis del fetichismo de la mercancía, y creo que me agradeceréis que no entre en ello, porque el tiempo se cumple y es un poco fatal. En el siglo pasado, en el siglo XX, la alienación se convirtió en un concepto incómodo para las ciencias sociales. En el ámbito marxista occidental se convirtió en un arma arrojadiza en la área polémica sobre la ruptura o continuidad de los dos Marx antes citados. Y en el ámbito del socialismo real, en el ámbito de la URSS, ocurrió algo, yo creo que no muy conocido, y que por aquello del ideal regulativo de la objetividad me vais a permitir que os cuente. Recoge Coletti, es espantoso lo que voy a decir, a mí por lo menos me sorprendió. Un escrito de Marx y Engels, poco conocido, insisto, respecto a este asunto. Dicen los dos amigos: el autómata mecánico de una gran fábrica es ciertamente más tiránico que los pequeños capitalistas que emplean a los obreros no hayan sido nunca. Al menos en lo que concierne a las pruebas de trabajo, puede escribirse en las puertas de las fábricas. Atención, aquellos que entráis, dejad fuera toda autonomía. Dejad fuera toda autonomía. Querer abolir la autoridad de la gran industria es querer abolir la industria misma, destruir la máquina de vapor para volver a la simple rueda. De modo que el camarada Lenin, tras definir el comunismo como la suma de los soviets más la electrificación, ordenó traducir los textos de Taylor, justificándolo de esta manera. El sistema taylorista es una combinación de la refinada brutalidad de la explotación burguesa y uno de los mayores logros científicos en el campo del análisis de los movimientos mecánicos en el trabajo. La República Soviética debe a toda costa adaptar aquello valiosa en este campo. Debemos organizar en Rusia el estudio y enseñanza del sistema de Taylor y adaptarlo hasta nuestros propios fines. Y en aquellos años simultáneamente prohibió, como sabéis, las obras de Freud. Así que Lenin distinguió entre las funciones del burócrata y el experto técnico, y entre el control político de los trabajadores y el control técnico donde estos no tenían nada que decir. Bueno, no todos los marxistas aceptaron la expresión de Lenin. Para decirlo todo, en la compañía de la Fiat, en los años 20, tuvo lugar una violenta disputa a propósito de la introducción del terrorismo en la industria del automóvil. La protagonizaron nada menos que Gramsci y Gino Olivetti, secretario general del sindicato. Gramsci estaba totalmente opuesto, ¿no?, a la introducción de estos métodos tayloristas, que al fin y al cabo es un capitalismo de Estado, ¿verdad? Pero ya sabemos lo que pasó, encarcelado por Mussolini, etc. Por su parte, en el campo capitalista, la alienación fue ignorada para entenderlo en la psicología industrial, por Taylor, claro está, pero también por Mayo, Rolisberger, Argidis, Ginet, el Tratado de Linné, tiene casi 1000 páginas, y no cita ni una sola vez la alienación. Incluso se la llegó a calificar de nación teológico-política, pidiendo su desaparición. Más adelante, en la segunda mitad del 21, otros optaron por la vía operacional, midiendo con sus escalas el contenido psicológico de la noción de la alienación. Así lo hicieron, por ejemplo, Seaman desde las
cognitiva y Geiger desde la teoría general de sistemas. Resultado de lo cual fue que la alienación es un concepto multidimensional con 5 componentes: impotencia, sinsentido, anomia, autoextrañamiento y aislamiento. Un brevísimo comentario sobre las 2 primeras. Actuales. La impotencia es la expectativa que tiene un sujeto de que su conducta no podrá alcanzar, haga lo que haga, las metas que desea. Como veis, es un concepto emparentado con el control externo de Rotter o con la indefensión aprendida de Seligman. En el ámbito de la psicología política, esta noción ha sido utilizada en las investigaciones sobre apatía y desafección política. El sentido se refiere a la comprensión que tiene el individuo de los eventos en los que está comprometido, en qué medida entiende o sabe de qué van las cosas, si es posible entrever o averiguar mínimamente qué va a pasar. Como es sabido, el tsunami posmoderno demolió, entre otras muchas cosas, la noción de verdad, introduciendo la hermenéutica como paradigma fundamental de la teoría del conocimiento. Es el propio sujeto empírico de carne y hueso el fundamento último de la validez de su conocimiento. Pero se puede definir el conocimiento como un proceso de metabolización, diríamos, de digestión con sentido de la información. Ese significado es aportado, como dijeron Kant y Wittgenstein, por el propio sujeto cognitivo. De modo que propiamente habrá conocimiento solo. Sí, y solo si el sujeto posee el código, la clave con el que descifrar esa información. Y nuestra sociedad es de tal complejidad que estamos realmente en la sociedad de la información, pero de ninguna manera en una sociedad del conocimiento. Ese no saber, ese no entender, ese no poder pronosticar qué va a pasar es lo que ha venido a constituir la incertidumbre como categoría epistémica y psicológica fundamental en nuestros días. Y disculpen me temo galimatías que me traigo ahora. No solo la impotencia en el sinsentido tiene indigencia en la actualidad, sino también otros componentes de la alienación, pero no es posible entenderlo ahora. Por último, un comentario antes de concluir esto. Os invito a reflexionar sobre este brevísimo texto de la ideología alemana. Las ideas en la cabeza de los hombres se han hecho más fuertes que ellos. Los creadores se han inclinado ante sus criaturas. Esto ya de alguna manera lo pensaron los ilustrados escoceses, ¿no? Nada más y nada menos que las consecuencias no intencionadas de las acciones humanas. No solamente no intencionadas, sino incluso no deseadas, sino incluso las que van en contra de su propia voluntad. En muy modestísima opinión, se trata de un pasaje soberbio, extraordinario, que dice mucho acerca de lo que nos está pasando. Ayer en El País, en un excelente artículo, Daniel Innerarity reflexionaba acerca de las incertidumbres que el nuevo entorno tecnológico plantea a nuestras sociedades, insistiendo en las cuestiones que desde hace pocos años venían planteando los llamados posthumanistas. Harari, Luc Ferry. Harari, no sé si habéis leído el último libro, las 21 lecciones para nuestros tiempos actuales. ¿Qué consecuencias económicas, políticas y sociales, se pregunta Innerarity, puede acarrear el nuevo entorno tecnológico? Inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, de tecnologías, etcétera, etcétera. Como diría Eco, los hay apocalípticos e integrados. Tecnofilia y tecnofobia, partidarios y detractores, comparten una creencia común. La tecnología puede ya sustituir a la vieja política
que hemos cometido en los últimos siglos. Afirma Innerarity. Hemos pasado del ciberentusiasmo a la tecnopreocupación. Nuestras democracias dependen ya de formas de comunicación que no comprendemos ni controlamos. Las máquinas, aprendiendo por sí mismas, desplazarán a los seres humanos. Esos obsoletos algoritmos destinados a extinguirse. Eso predicen los poshumanistas, que nos rendiremos ante nuestros artefactos. Ya voy acabando. El penúltimo punto es cómo Marx explica coherentemente los comportamientos individuales que detestaba a la psicología. En varios pasajes de sus obras, singularmente en el Manifiesto, Marx subraya y de alguna manera elogia el progresista y revolucionario del capitalismo, pero a la vez dirige un feroz ataque contra el comportamiento de la burguesía. Ha destruido las relaciones patriarcales, ha ahogado en las aguas glaciares del cálculo egoísta tanto el éxtasis religioso como el sentimentalismo burgués. Ha convertido al médico, al jurista, al cura, al poeta y al hombre de ciencia en asalariados suyos. Ha reducido las religiones familiares a meras relaciones dinerarias. El capitalismo es una formación social realmente fascinante. Revolucionó también y transformó las relaciones humanas. Claro que sí. Estableció nada más y nada menos que una nueva relación fundamental entre los seres humanos, la relación económica. La económica, una esfera social autónoma distinta de otras esferas sociales, la religiosa, política, artística, etcétera, etcétera. Como bien observa Santos Julián, el capitalismo nunca se ha vinculado, al revés del comunismo, a una forma completa de Estado. Ha habido en el capitalismo, en democracia, dictadura, absolutismo, liberalismo, república, monarquía, totalitarismo, marxismo, y te dirá más desde el infierno, comunismo en Vietnam y en China. Marx utilizó siempre categorías como Comte, etcétera, categorías epistémicas macro, modo de producción, relaciones de producción, lucha de clases, dictadura del proletariado, etcétera. De su maestro Hegel había aprendido que el individuo concreto de carne y hueso es irrelevante en la ineluctable marcha de la idea hacia la plenitud del espíritu absoluto. La astucia de la razón utiliza las pasiones, los intereses y deseos particulares para alcanzar ese supremo objetivo que en su concepción invertida, recordar la idea hegeliana puesta boca abajo, en Marx se transmuta tras la derrota del capitalismo en la sociedad sin clases. Lo interesante aquí es cómo Marx advierte que el modo de producción capitalista es el resultado emergente de una miriada de acciones individuales, de sujetos empíricos de carne y hueso. ¿Cómo explicar, pues, el comportamiento del odioso burgués explotador? Marx, hegeliano hasta el fin, no puede recurrir a respuestas individualistas, psicologistas y mucho menos moralistas. Lo hace, y lo que hace es utilizar un concepto constitutivamente sociopsicológico, precisamente la noción de rol o papel. Como inciso, os comentaré que Marx literalmente adoraba a Shakespeare. Le inculcó y se amó a sus hijas. Sus amigos dicen que ya bien colocado, ¿verdad?, pues recitaba párrafos enteros de las obras de Shakespeare. Que el mundo es un teatro donde los humanos interpretamos papeles que no hemos escrito es una antigua metáfora presente en los estoicos, en las razas de la muerte medievales, en Calderón, en Shakespeare, en Cervantes, en Pirandello.
En psicología social tenemos el modelo dramatúrgico, ¿no? Con Goffman y compañía. La noción de rol es un concepto de transformación, en el sentido que le da Krausner, que enlaza, que vincula intrínsecamente los niveles sociológicos y psicológicos. La posición social del sujeto determina, condiciona, define, especifica, reglamenta, no voy a entrar yo en ese avispero semántico, la acción individual. Escuchad estos textos, además, que a lo mejor mi interpretación pues es disparatada, ¿no? Sí. Ser un capitalista no es un estatus puramente personal, sino un estatus social en la producción. El capitalismo es un producto colectivo que exige la acción conjunta de todos los miembros de la sociedad. El capital no es un poder personal, sino un poder social. Pinta al capitalista como un funcionario necesario de la producción capitalista. Atención, que expropia al obrero la plusvalía con todo derecho. Insisto, con todo derecho, es decir, con el derecho correspondiente a este modo de producción. Y finalmente, no coloco precisamente bajo un color de rosa las figuras del capitalista y del terrateniente, pero aquí solo se trata de personas en la medida en que son personificación de categorías económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses de clases. Mi punto de vista, que concibe el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso histórico natural, es el que menos puede hacer al individuo responsable de las relaciones y de las situaciones de las que es socialmente criatura, por mucho que subjetivamente crea elevarse sobre ellas. Repárese, el inicuo explotador ocupa un estatus social. El capitalista es un funcionario necesario para que el tinglado se mantenga. El capital es un poder social. El burgués explota al obrero con todo derecho, es decir, el que le permite, y yo diría que incluso le obliga ese modo de producir. Y en fin, ya independientemente de sus propios creencias y sentimientos individuales, el capitalista y el trabajador son socialmente criaturas de un sistema infernal. El capitalista se ve obligado, debe explotar al obrero, si no, no sería capitalista y sus otros rivales le harían desaparecer del mercado. En definitiva, más allá de percepciones subjetivas, es el sistema económico y su correspondiente reparto de papeles es el todo hegeliano, en donde hay que situar la explicación de los comportamientos individuales. Hay más cosas, sobre todo la sociedad del conocimiento y otras más cosas, pero de eso hablaremos el próximo centenario. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ha sido maravillosamente puntual en su conferencia, tenemos un tiempo por si queréis hacer alguna pregunta, comentario o discusión sobre el tema. Yo ridículo ahora delante de mis colegas. Sí, con permiso del presidente. No, me oye perfectamente, sí. No hace falta. No, pero para que se grabe, es para que se grabe. No queda para que se grabe. Quiero, en primer lugar, felicitar al profesor Burillo por su magnífica intervención. Mi nombre es Pedro Rocamora, de la Academia de Doctores de España. Me ha recordado cuando contaba que su formación en filosofía llegó solo hasta Kant, no usted, sino la formación, digamos, terminaba en Kant. Algo que me contó en su casa Pinillos y que luego repitió en el programa de televisión Epílogo.
y es que en su libro de texto sobre Kant, que estudió Pinillos, empezaba con estas palabras: ese monstruo de maldad llamado Emmanuel Kant, como contaba él, con la consternación que conlleva y que produce. Completamente de acuerdo en que el marco referencial de los filósofos de la sospecha es la Ilustración. Claro, sin Ilustración ni Marx, ni Freud, ni Nietzsche. Y yo añado a los filósofos de la sospecha siempre un cuarto, que es Darwin, hubieran podido tener desarrollo o ni siquiera hubieran podido encajar. También de acuerdo en la descripción que ha hecho de la alienación y del desarrollo, que solo se ha apuntado de la explotación, que es un concepto asociado y que luego termina derivando en lo que yo he llamado esclavitud retribuida. He tomado muchas notas y cuando pone aquí, hace la referencia a la psicología soviética, Luria y Vygotsky, yo añadiría Leon Tolstoy, pero el caso de Vygotsky es muy singular porque no tenía ninguna formación en psicología, ninguna, y fue uno de los padres de la psicología soviética, en cierta medida como Freud, es decir, que probablemente si entraran por esa puerta, pues ninguno de los dos, al no ser doctores en psicología, podría tener un asiento en esta academia. En el fondo eso nos hace pensar que el futuro de las academias también tiene algo de interdisciplinario. Y de hecho conviene recordar que la Real Academia Nacional de Medicina admite como académicos de número de medicina a veterinarios y farmacéuticos. Bien, lo más importante a mi juicio, lo ha señalado el profesor Burillo, yo creo que es la clave, es la inversión del cogito cartesiano, es decir, Marx invierte la afirmación pienso, luego existo, y la sustituye por existo, pienso, con otra variación, y es la vida en sus condiciones materiales y sociales, y ahí encaja el origen de la psicología social, la que determina la conciencia, y no al revés. Claro, esto es completamente clave, y nos lleva a la cuestión central de la filosofía, a la pregunta clave, y es: ¿qué es primero, la naturaleza o la conciencia? Si uno contesta la conciencia, estamos diciendo que existe una conciencia sin soporte material y por tanto la respuesta es metafísica. Y en cambio, si uno contesta es primero la naturaleza, la materia, naturaleza, estamos adoptando una posición científica, porque evidentemente sin materia, es decir, sin cerebro, no hay conciencia y no hay nada. Esto puede ser materialismo, pero sobre todo es ciencia. Enhorabuena por su brillante intervención, de la que he aprendido mucho. Muchas gracias. Él quería. Ana, él quería. Bueno, sí, primero de todo, muchas gracias a nuestro conferenciante por la finura y por haber asumido ese papel que yo creo que todos pensábamos que tenía que haber, de que en una academia como esta nuestra de psicología, una fecha y un momento como es este del centenario de Karl Marx pasara desapercibido. Y yo agradezco a nuestro colega que ha hecho un continuado esfuerzo para que no cayéramos en la tentación de olvidar las deudas que tenemos con el pasado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo agradezco mucho la reflexión que ha planteado esta tarde aquí y que evidentemente tiene muchísimos aspectos sugerentes para continuar o para seguir desarrollando. En principio, sin embargo, creo que uno de los puntos centrales de lo que puede hablarse de una psicología de Marx están considerados. Quizá en alguna medida, yo oyendo y seguía pensando, hay un aspecto que pongo en consideración. Hay un aspecto que en la obra de Marx a mí siempre me parece extraordinariamente
atractivo e interesante, y es, por decirlo de alguna manera, su anticipación del hecho de que ha estado manteniendo que el hombre se hace. No es una realidad natural que esté hecha, sino que es una realidad infiel. En la misma medida y en la misma forma en que en su momento lo diría Ortega o en que lo dirían en otro orden de cosas Heidegger, o en el mismo sentido en que lo podría decir Sartre. Es decir, el hombre es un ser que, siendo natural, es un ser que no está terminado, precisamente porque está abierto a una dinámica, en una polaridad o en una dialéctica sujeto-mundo que le obliga a estar a través del trabajo reconstruyendo, transformando y organizando su esencia. Y esa dimensión me parece que es conocida, pero que sin embargo es una dimensión que abre en la obra del propio Marx un sentido, digamos así, histórico de la persona. La persona no es mera naturaleza, sino que es una realidad deviniente y, por tanto, una realidad histórica. Y en ese sentido encaja toda la explicación que has hecho, muy acertada, del papel que va a tener el rol en los funcionamientos del individuo, porque en esa dialéctica del hombre con la naturaleza, esa dialéctica es una dialéctica que está diferenciada o diversificada en función de las metas que están de lograr. En ese sentido, yo entiendo que la obra de Marx, a pesar, diríamos, de su inmediata dirección hacia lo que llamaríamos una versión materialista, una versión estrictamente determinista, y unas versiones, diríamos, en cierto modo, digamos, automatizadoras de la persona, sin embargo, tiene todo un trasfondo en su constitución que es esencialmente, diríamos, si se quiere, existencialista. Es decir, de alguna manera, aquí también, en cierto sentido, la esencia llega después de la existencia. No sé qué opinión tendrías al respecto. Totalmente de acuerdo contigo. En el fondo, yo has dicho, ¿no?, que yo he tratado de transmitirlos con palabras mucho más sencillas, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es así. Lo que pasa es que, tú lo conoces mucho mejor, Ortega no cita mucho ni reconoce influencias marxianas. Pienso, no lo sé, ¿eh? Él está en otra onda, seguramente. Ese sería otro debate. Explorar, sí. Claro que sí. Es cierto. Yo te quería decir que me lo he pasado sumamente bien atendiendo esta conferencia, toda llena de ideas y de motivos para luego pensar, reflexionar, etc. Y la verdad que te agradezco mucho esta hojita que nos has repartido, porque yo me acordaba de un texto clásico de psicología de la personalidad, donde antes de empezar... No te oigo bien. ¿No me oyes? Ahora. Antes de empezar a tratar los diferentes temas que se trataban, empezaba señalando que todos teníamos que recordar que somos herederos de los tres grandes, que son Freud, Darwin y Marx. Posteriormente, en el desarrollo del libro, se veía muy claro cuál era la importancia que había tenido Freud, se veía claro, un poquito menos, pero se intuía la importancia de Darwin por las diferencias individuales, pero lo de Marx no se veía, no se recogía, y hoy en día es, imposible que en un texto donde se explica esta materia se hable para nada de este autor, a pesar de que sí, sabemos que todos somos herederos de eso. Entonces yo creo que señalar la importancia que tuvo y señalarlo por aspectos concretos, pues me parece fundamental. Yo estaba pensando, tú has hablado, por ejemplo, de alienación y, por ejemplo, de indefensión aprendida. Está claro.
pero yo no he visto que nadie dentro del modelo de indefensión haga ninguna alusión a la alienación, para nada, ¿no? Y, por ejemplo, otra cosa que yo creo que es muy importante, que es esta idea de la libertad, ¿no?, que mencionabas también. Bueno, pues en psicología social está aquello de la reactancia, pero es una cosita muy pequeña. En general no se señala que uno necesita sentirse libre, aunque sea una ilusión. Luego ya hay algunas cositas, pero muy poquito. Yo creo que se podría hacer una extensión muy grande, sería muy necesario, de todo esto. Entonces, bueno, a mí me va a dar mucho que pensar todo esto que me has dejado. Tengo que reconocer que muchas de las referencias que pones aquí yo ni las conozco, o sea que me parece sumamente importante. Y me parece que todas son, es decir, recientemente hay muy poquitas o ninguna, ¿no? Son todas relativamente antiguas ahora. Nada, yo, es como una broma, pero es absolutamente real. Un compañero mío, no sé cómo se le ocurrió, ni sé cómo se le ocurrió, en una clase, dijo algo de esto, ya lo dijo Marx. Y entonces una persona levantó la mano y dijo, ¿se refiere usted a Marx y Spencer? Claro, que ni siquiera le sonaba, ¿no? Entonces yo creo que eso no puede ser, o sea que de verdad, muchas gracias. No, la lista esta no... Mi legendaria y proverbial humildad me ha impedido firmarla, ¿no? Pero no está actualizada, es obvio, ¿no? Esto, yo la impresión que tengo, y respecto a la liberación, es que los comunistas, han ido siempre como el gato del agua caliente, ¿no? No la han tratado. Y yo no conozco apenas, salvo esto de Geyer y Siman, investigaciones empíricas utilizando el concepto, ¿no? Recuerdo, pero creo que se llama Blauner, un tipo que en Estados Unidos utilizó el concepto de alienación comparando a obreros, no a estudiantes, menos mal, de distintas industrias, la química, automovilística, etcétera, etcétera, con escalas, midiendo, etcétera. No recuerdo en este momento los resultados. Sí sé que había notables diferencias de unas industrias a otras, y una variable fundamental era el sentimiento de autocontrol, el sentimiento de libertad que tenían los distintos operarios en su trabajo, ¿no? Pero yo no lo sé. Y aquí en España me temo que, vamos, no lo sé, no lo sé, que no han proliferado mucho, ¿no?, los estudios, sea teóricos, sea empíricos, respecto a la alienación. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitar al doctor Murillo, ¿verdad?, por esta conferencia. Ha sido a veces más sugestiva realmente, ¿verdad?, que asertiva. Quiero decir que nos ha dado muchas ideas realmente, ¿verdad?, para que después cada uno, ¿verdad?, pues se oriente y siga la dirección que crea más oportuna. Yo quería comentarle algo que creo que lo he indicado aquí, ¿no? Pero que hubo un tiempo, en los años 60 al menos, en que se hablaba de dos Marx, el Marx joven y el Marx, digamos, maduro, por llamarlo de algún modo, ¿no? Creo que también en este caso, que tú también lo has comentado, decías el Marx, el joven humanista, y el Marx economista, me parece que has dicho algo así, ¿no? Entonces, hay algunos autores que efectivamente defienden esta situación. Yo, como evolutivo, eso me interesa mucho, saber si realmente, ¿verdad?, ha habido evolución de uno al otro, ¿verdad? O creo que también hay gente que dice que no, que es un simple cambio, pero que no podemos hablar directamente de evolución. En todo caso, para relacionarlo realmente con la psicología, es más interesante hablar del joven Marx o hablar del Marx maduro, o se puede indistintamente hablar de los dos, Marx y la psicología.
dame un titular, como dicen los periodistas, ¿no? Para aclarar el asunto. No lo sé, no lo tenía escrito, pero digo, no, me va a interesar mucho. Los grandes marxistas, los grandes autores marxistas, confesadamente, son grandes en una u otra línea, es decir, pues Galvano de la Volpe, Althusser y otros cuantos son partidarios de la ruptura, como sabes, ¿no? Mientras que hay otros que hablan más bien de la continuidad. Una de las cosas que yo he aprendido, acordándome la conferencia para quedar bien durante estos últimos meses, sobre todo a través de las biografías, conocía de Merin, que se vendía clandestinamente en Madrid en los años 60, carísima, ¿no? Ahí en una librería cerca del antiguo rectorado de la Complutense. No, eso estaba en San Bernardo. Esa estaba en San Bernardo. En esta era otra, ibas, y muy tapado, decías una clave, y que traían el libro, al cabo de no sé cuánto tiempo, y lo robaron en casa. La biografía de Merin me costó casi 1.000 pesetas. Bueno, pues leyendo las más claras, claro, pero sobre todo la de Sperber y esta reciente de 1000 páginas de Stedman Jones, lo que dicen estos autores es que hay más bien continuidad, es decir, pero hay continuidad en el sentido siguiente, de que Marx siempre, to you, always, fue hegeliano, de que no hubo ningún momento, aunque invirtió la idea por la materia, de que él siempre estuvo adorando y traspasado por la filosofía hegeliana. Y Sperber, cita una carta ya al final de sus días en donde Marx le escribe a uno, ¿no? Y a Fechner, es el psicofisco, que yo no sé qué narices pintaba en ese asunto, ¿no? Escribe y los critica por, según él, defender que Hegel es un perro muerto. Y en las relaciones que tuvo, y en las cartas que tuvo con Engels a propósito de Darwin, que es un aspecto que yo he traído aquí, claro, es interesantísimo, es bien sabido que la edición la primera edición de Darwin se agotó en 2 semanas o una semana, etc. Y enseguida, en la segunda edición, ya lo leyó Marx y lo escribe a Engels. Fíjate lo que acaba de aparecer aquí. Esta es la base, digamos, científico-natural, porque siempre fue un gran positivista de nuestra historia. Engels la leyó y no se quedó tan convencido, aunque reconoció que era una obra genial. Y sin embargo, cuando la leyó por segunda vez, además, le escribe otra vez a Engels y dice, bueno, está bien, pero no tanto, ¿verdad? Porque es difícil encajarlo con nuestra filosofía, al fin y al cabo la de Hegel, etc. No sé si estoy contestando tu pregunta. Las aportaciones mínimas y seguramente sin querer de Marx a nuestras ciencias, a la psicología y a la psicosocial, fueron, yo creo, inintencionadas. Y desde luego, tanto en el primer caso, en el primer Marx, como en el segundo, pues yo creo que hay, no mucho, pero un montanar ahí de los cuales obtener ideas. Aunque sigue presente esto que decía anterior, las explicaciones y todo lo que oliera a psicología, a Marx le ponían de los nervios. Eso es así. Sí. ¿Te vas a meter con el título? No. Ninguna pregunta. Simplemente decir que he disfrutado muchísimo con todas tus reflexiones y que al mismo tiempo iba aprendiendo cosas, porque ya sabes que yo me muevo un poco de rotero. Es decir, me ha llevado de nuevo a los años 60 y 70,
donde nos calentábamos la cabeza con todo este tipo de cosas, en reuniones de estudiantes, pensando pues, muchas cosas. Pero, sinceramente, darte las gracias porque he disfrutado mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Me uno a ese disfrute en esta conferencia y reconociendo lo poco que ha avanzado desde aquellas asambleas de estudiantes de los 60, reconociendo que me he apartado de ese mundo filosófico, político, que me metí en el mundo de las ciencias de la conducta y los paradigmas operante, clásico, operante y vicariante. Me cabe una pregunta, y qué mejor que hacerla aquí en este ámbito. ¿Qué evaluación hacemos de las predicciones de Marx? Concretamente me gustaría lucha de clases y el nuevo hombre soviético, el nuevo hombre. Bueno, las ciencias sociales en general, tú sabes que no se caracterizan precisamente por la precisión de sus predicciones. Que Marx es una ciencia, yo creo que está demostrado, entre otras cosas, por el fracaso de sus predicciones. Quiero decir, un discurso que no sea científico, dice Popper, como sabes, no se sabe. No se puede justamente verificar, ¿no? No se puede falsar, no se puede corroborar. Es un hecho que, bueno, el discurso científico de Marx ha existido mucho en lo de la fábrica, el siglo XIX, etcétera, para hacer ver que Marx no es un ser omnipotente, sabio como el de Santo Tomás, sino que es un hombre limitado, ¿verdad? Y la filosofía hay que circunscribirla precisamente a su tiempo. Entonces, la propia falsación de las predicciones de Marx son una prueba de su cientificidad. Todo lo que no, en el caso de Freud, ¿no? Evidentemente. Ahí se apoya Popper en su, entre comillas, panfleto, ¿no? La sociedad y sus enemigos, abierta y sus enemigos. Y hoy, en segundo lugar, un factor, yo creo, importante, y es que las ciencias sociales, todas ellas, nacen con una función como de autoconciencia de la emergente sociedad industrial. Es decir, reflexionan sobre lo que está pasando. Los científicos culturales no pudieron hacerlo, los literatos sí, y por eso se pelearon tanto los literatos y los emergentes sociólogos, etc. Y esa función de autorreflexión ya cambia, me parece que es el efecto de la reflexión autocumplida, ¿no? El hecho de que Marx predijera lo que predijo, la inminente caída y derrota del capitalismo, hizo que el capitalista o los capitalistas, que serán malos, pero son muy listos, naturalmente, y la Iglesia Católica dijera que este lleva razón. Ojo, ojo, ojo. Y naturalmente, la propia predicción de Marx hizo cambiar. Como si tú estás, no, yo estoy engendrando un cáncer de pulmón, viene el informe científico y dice, ¿esto te pasa? Cambio una. Sí, soy una persona común naturalmente de conducta. Porque la propia predicción cambia la marcha de la historia, que yo creo que le pasó a los demás. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os esperamos el próximo mes. Gracias.